Un vasto territorio, el del concejo de Valdés, que une contrastes y atractivos en un mundo de vaqueiros esculpido entre montañas, valles y altas brañas que sueñan con abrazar la mar, que se mece a pocos kilómetros de distancia. Y Luarca, su capital, es una apacible villa marinera que fue un importante puerto pesquero desde la Edad Media y que conserva muchos vestigios de ese glorioso pasado. Antiguos barrios, los restos de una fortaleza, la mesa de mareantes y navegantes, puentes con leyenda o palacios y casas blasonadas. Por si esto fuera poco, vio nacer al Premio Nobel de Medicina Severo Ochoa y de él se conservan muchos recuerdos. Luarca es tan blanca que no parece atlántica. Además, es la única de toda Asturias flanqueada por dos miradores y dos capillas, la Blanca al este y la de San Roque al oeste, y la que tiene el cementerio más bello de todo el Cantábrico. En cuanto a su historia, hay hallazgos del periodo megalítico, necrópolis tumulares y de la cultura castreña. Después llegaron los romanos, en busca del oro, dejando vestigios arqueológicos como estelas funerarias. Pero sin duda la historia de Luarca está ligada a su puerto, que fue fundamentalmente su desarrollo desde que recibió su carta a Puebla en 1270 por Alfonso X el Sabio. Ha sido uno de los más antiguos y emblemáticos de Asturias, y fue un punto de reunión para los balleneros y un centro vital para el comercio marítimo. En el siglo XIX la villa se consolidó con la riqueza de los indianos, emigrantes que regresaban de América. Actualmente Luarca es un importante atractivo turístico de la región, conocida como la Villa Blanca de la Costa Verde. Según la leyenda popular, el nombre de Luarca procede de la historia de un barco que llegó al puerto con un arca, que debió ser custodiada en la villa. Esa misma noche se oyeron aullidos de lobo, y la historia del lobo y el arca dio su nombre a la localidad. Iniciamos nuestra visita por el Círculo del Liceo, popularmente conocido como el Casino. Es una sociedad privada de carácter lúdico, social e histórico, uno de los edificios emblemáticos. Consta de 6 salas y una pequeña biblioteca. Fue fundado hace más de 110 años. El edificio actual fue inaugurado en 1911. Su acceso, como curiosidad, estuvo vetado a las mujeres hasta la década de 1960. Un poco más abajo, dirigiéndonos ya hacia el centro, está la plaza de Alfonso X el Sabio. En la misma entrada se encuentra una construcción señorial del siglo XVIII, el Palacio de los Marqueses de Gamoneda, declarado bien de interés cultural. En la actualidad alberga la Oficina de Turismo de Luarca y una exposición sobre el Premio Nobel Severo Ochoa. Perteneció al Marqués de Gamoneda, que fue secretario de Carlos III. Destaca por el ostentoso escudo blasón familiar en la fachada principal. Enfrente de este palacio hay una escultura en honor de su hijo más ilustre, inaugurada en pleno casco histórico. Literalmente, Luarca es una villa de Nobel, y es que sus calles y plazas, sus paseos, sus atalayas, sus barrios, sus palacios, y en definitiva, muchos de sus rincones guardan recuerdos y anécdotas de aquel niño llamado Severo Ochoa, que un día se convertiría en Premio Nobel de Medicina. En esta misma plaza de Alfonso X el Sabio, céntrica, emblemática y punto de encuentro importante para residentes y visitantes, alberga el edificio del Ayuntamiento de Valdés. La Casa Consistorial es un edificio ecléctico construido entre 1912 y 1916, obra del arquitecto Manuel de Busto. La ventana del ático, compuesta por una triple arquería, recuerda al vano tríforo habitual en el prerrománico asturiano. En la plaza que lo acoge se encuentra el Quiosco de Música, construido a principios del siglo XX, y el monolito en el que está inscrito el Fuero de Luarca, fechado en 1270. Desde ahí se puede acceder fácilmente a otras zonas de interés, como el puerto, los miradores y el casco histórico. A pocos metros está el Río Negro, un elemento central y pintoresco de Luarca que divide el pueblo en dos zonas. Por ese mismísimo corazón de la villa fluye el Río Negro, que hace surgir
7 puentes, que dan un aire de puro romanticismo de siglos pretéritos a Luarca. Uno de los puentes más bellos, ubicados en la proximidad de la pescaría, es el Puente del Beso, donde se mezclan elementos épicos literarios a modo de resonancias de la más genuina poética de la mar. Canta la memoria popular que durante la Edad Media la mar estaba asolada por temibles piratas. Uno de los más célebres de la época era el mítico Cambaral, conocido por su pericia en el asalto y su mano de hierro en la tortura. Un buen día el gobernador de Luarca hirió a Cambaral de gravedad. Fue entonces cuando la hija del gobernador le pidió a su padre que la dejase cuidar del pirata herido en palacio. Y resulta que Cambaral se enamoró perdidamente de la bellísima joven, que a su vez también se prendó del corsario. Decidieron huir juntos y en el encuentro, para su planificada fuga, se dieron un apasionado beso. Fueron inesperadamente sorprendidos por el gobernador, que enfurecido los decapitó con su espada. Sus cuerpos permanecieron abrazados y sus cabezas rodaron hasta el mar. Por eso dicen que en las noches donde la luna brilla, en Luarca, se escuchan las palabras de amor que vienen del mar. Cruzando el Puente del Beso, llegas al antiguo barrio de pescadores, el barrio de la pescadería, surgido en la ladera oeste de la Villafranca, que forma un laberinto de callejuelas estrechas y casas blancas con tejas de pizarra. Conserva el trazado urbano medieval, en el que las casas parecen superponerse unas a otras hasta alcanzar el mirador de El Chano. Capilla de San Roque. Ascendiendo por el barrio de Pescadería, llegamos hasta el mirador del Chano y a la ermita de San Roque, donde tenemos la más completa e inusual vista panorámica sobre Luarca, las playas, el puerto, el río Negro con todos sus puentes surcando el corazón de la villa y enfrente la ermita de la Blanca, el cementerio y el faro. Volvemos al nivel del río Negro y allí se encuentra, muy cerca ya del puerto, la iglesia parroquial de Santa Eulalia. Tiene un origen medieval y existen pruebas documentales de su existencia fechadas en la primera mitad del siglo XII. De la primitiva construcción no queda nada, al destruirse por completo para levantar el actual templo entre 1873 y 1879. Y llegamos al puerto pesquero. Las primeras pruebas documentales se fechan en el siglo XI y en el siglo XIII. Con la Carta a Puebla de Valdés, otorgada por el rey Alfonso X el Sabio, Luarca se consolida también como puerto ballenero. Desde el siglo XIV la villa se desarrolla como puerto comercial y a finales del siglo XVIII se convierte en el tercer en importancia en Asturias. Hasta mediados de este siglo también contaba con un astillero para la construcción de barcos. El velero La Favorita, armado en este mismo astillero, ostenta el récord de velocidad de un velero en cruzar el Océano Atlántico, realizando la travesía en tan solo 17 días. A la espalda del puerto se encuentra el Palacio de los Marqueses de Ferrara, también llamado Palacio de la Moral. Está integrado en varias edificaciones de los siglos XIII, XVI y XVIII y posee restos de una torre, dos alas palaciales en forma de L, capilla y caballerizas. Luarca forma una especie de anfiteatro en blanco, que le da un aire celestial, aunque sea una de las villas marineras con una mayor tradición portuaria y pesquera de todo el Cantábrico. En un lateral de este anfiteatro fue creciendo desde la Edad Media el barrio del Cambaral, uno de los solares fundacionales de Luarca, y que a día de hoy conserva ese sabor de tintes legendarios que nos habla de un mundo de piratas y que de un lugar donde abundaban los cangrejos. El paseo por las asimétricas y estrechas callejuelas de este barrio Carambal es toda una inmersión marinera, que alcanza su clímax en su parte más alta, cuando aparece ante tus ojos la mesa de mareantes y navegantes, el cementerio o la ermita de la Blanca, también conocida como la ermita de la Atalaya o del Buen Jesús Nazareno. Esta mesa de mareantes y navegantes es un lugar que fue habilitado en memoria de los antiguos marineros
y navegantes que hicieron de Luarca un importante puerto y una vida floreciente. Fue construida a mediados del siglo XX, aprovechando los restos de una antigua fortaleza datada del siglo XVI. El colorido azulejo cerámico que preside la mesa y que recrea a los personajes del gremio de mareantes es una auténtica joya, al igual que la secuencia cerámica que recrea la historia de Luarca. Una vez hecha la parada en la mesa, nuestro destino era el faro y la ermita de la Blanca, que componen un conjunto armónico y panorámico desde donde podremos contemplar el famoso cementerio de la villa, tan blanco e impoluto y orientado hacia la costa que resulta de una sorprendente belleza. Y hasta aquí nuestra visita por tierras sorianas. Y sigue nuestro lema: viaja y cultiva tu alma.